Buenos días, mi nombre es Lady Natalia Mejía Gutiérrez, estoy en la clase de farmacodependencia los días jueves de 2 a 4 con la profesora Cecilia del Tecnológico de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar sobre el consumo de sustancias psicoactivas y vamos a entender un poquito de lo que es este tema, ¿sí? Vamos a empezar por la definición de qué es un trastorno. Entonces, un trastorno es como el comportamiento desadaptativo que tiene una persona en el ámbito social, individual, familiar y demás, a partir del consumo de sustancias psicoactivas o de un origen etiológico, ¿sí? A partir del consumo de sustancias psicoactivas se clasifican en diferentes tipos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de sustancias estimulantes, las sustancias estimulantes, el consumo de sustancias estimulantes es lo que hace que el sistema nervioso central se coloque mucho más activo y de esta misma forma los órganos funcionen diferentes con más actividad, ¿sí? Tenemos los depresores. El consumo de sustancias depresores es lo que hace que las personas tengan como una somnolencia o bajen un poquitico su estado de ánimo o su funcionamiento sea más lento. Alucinógenas son el consumo de sustancias, como su nombre lo dice, alucinógenas, ¿sí? Crean una alucinación en el contexto cerebral de las personas, generando situaciones inexistentes de las cuales ellos creen que pueden existir. Ejemplo, cuando vemos un drogadicto que habla solo en la calle, estamos hablando de que es un consumo de sustancias psicoactivas alucinógenas. Bueno, entonces también existe el consumo de sustancias psicoactivas según el origen. Entonces, cuando es de procedencia natural es cuando hablamos generalmente de las sustancias que son utilizadas para una finalidad beneficiosa para el ser humano, que son de ventas como legales y son naturales, ¿sí? Que les ayuda a las personas en ciertas realidades que tienen en su vida. Bueno, entonces cuando son las sintéticas es cuando son elaboradas con diferentes productos para el consumo del ser humano. Y según la situación legal, hablamos de sustancias ilícitas cuando son el tipo de sustancias no legales, o sea, es decir, no son aceptadas por la ley y el ser humano las consume a partir de combinaciones de diferentes sustancias que no son aceptadas por registro INVIMA. Nuevas sustancias psicoactivas, las NPS, son sustancias psicoactivas ilícitas de origen ilícito, ¿sí? Que se generan a partir de la combinación de diferentes sustancias que les generan una alteración mucho más fuerte a las personas, donde les hace demasiado daño, ¿sí? Las emergentes son las que incluyen diferentes cambios en la perspectiva del ser humano a partir de las diferentes combinaciones que pueden implicar una amenaza para la salud pública, ¿sí? Bueno, entonces a partir del consumo de sustancias psicoactivas encontramos que hacen alteraciones psicológicas entre las personas. Cuando yo consumo, ejemplo, cuando yo consumo sustancias psicoactivas, ¿qué está haciendo esas sustancias psicoactivas en la afectación psicológica que tengo? ¿Sí? Entonces, en algunas de ellas vamos a encontrar como la depresión, el trastorno de déficit de atención, además de tener un estilo de vida caótico, baja autoestima, que es como lo más común que se genera. Entonces, ¿qué son las alteraciones neurocognitivas a partir del consumo de sustancias psicoactivas? ¿Sí? Entonces, es cuando hay una alteración en la parte neuronal de la cognición de las personas, alterando el funcionamiento normal a partir del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, ¿cierto? Bueno, los factores cognitivos, pues ya habíamos dicho que son las alteraciones pues como en el aprendizaje, los trastornos de memoria y demás. Los comportamentales, los
Las alteraciones comportamentales es cuando una persona al consumir sustancias psicoactivas genera comportamientos diferentes a partir de los que ella tiene, ¿sí? Como podemos ver, que son una dependencia a estar bien de la sustancia, o al intentar dejarla un síndrome de abstinencia o una intolerancia a las demás personas. Las características más relevantes: cuando consumimos sustancias psicoactivas, generamos un daño en el trastorno neuronal a partir de la conexión entre neurona y neurona, generando la muerte de estas, lo que hace que cada vez las personas tengan como una menos facilidad de entendimiento, de aceptación y de inteligencia a partir del daño que se causa entre neurona y neurona. Nosotros como psicólogos queremos enseñarle o transmitirle a las personas sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entre ellos podemos ver el uso de sustancias psicoactivas como la marihuana, ¿sí? En este caso vamos a hablar de los resultados educativos, donde estudios de investigación muestran que la marihuana interfiere con la atención, con la motivación, con la memoria y el aprendizaje de los estudiantes, que generalmente esto hace que los estudiantes, a partir del daño neuronal que hacen, tengan bajas calificaciones y no sientan como tanta motivación por estudiar. En la mayoría de las personas que usan la marihuana lo utilizan a partir de la adolescencia. Acá la podemos ver que eso ocupan de un 100%, el 78%. Porque es prohibida, a medida de disminuir el daño de la percepción, aumenta el uso de la marihuana. También podemos observar que cada día 3.287 adolescentes optan por consumir la marihuana. Como les venía diciendo anteriormente, lo que hace el consumo de marihuana es generar una depresión y un trastorno de déficit de atención, ¿sí? Acá vemos los signos y los síntomas, y acá observamos los factores etiológicos externos y las manifestaciones del TDA, ¿sí? Que son ansiedad, la depresión, los problemas de aprendizaje, las dificultades sociales, el aumento de heridas o lesiones y alteraciones comportamentales. Finalmente, como les venía diciendo, nosotros como psicólogos, ¿qué hacemos? Generar como acompañamiento en las partes sociales y educativas de los estudiantes. Pero nosotros, ¿qué promovemos? Un acompañamiento familiar, donde la familia sea quien les dice a los jóvenes el consumo de sustancias psicoactivas, los pro y los contra, y también las como evaluaciones o reuniones de promoción y prevención que se hacen en las instituciones educativas a partir de los profesores.